Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que vamos a estar viendo es un poco el tema de las memorias flash, lo que son las memorias flash no volátiles, por ejemplo, la 25 Q64, por ejemplo, que es una muy clásica, bueno, o cualquier otra básicamente. Pero vamos a estar hablando de lo que es memoria flash y vamos a estar hablando de lo que es el protocolo SPI, el protocolo DSPI, QSPI, OSPI y XSPI. Son muchos SPI, pero son más o menos lo mismo, solo que cambian algunas pequeñas cosas entre ellas. Y también vamos a estar viendo el esquemático y analizando un poco un multibridge. ¿Qué es un multibridge? Bueno, un multibridge es, por ejemplo, un bridge USB serie. Bueno, en este caso, un multibridge es un USB que en lugar de sacar serie, saca múltiples protocolos de comunicación. Por ejemplo, I2C, SPI, UART, paralelo, etcétera, que es el CH341, que muchos lo usan para grabar las memorias QSPI como la que tengo acá, la memoria flash. Entonces es como todo un combo de cosas. Así que vamos a ver de qué se trata este video. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico, la herramienta más solicitada por las empresas y los profesionales que nos permitirá realizar diseño electrónico, análisis de circuitos, simulaciones físicas en el circuito impreso y también cuenta con una suite online Altium 365 para trabajo en equipo. No nos olvidemos también de Octopar, donde encontraremos el mejor precio y disponibilidad de componentes. Bueno, acá estamos en el pizarrón. Básicamente vamos a ver lo que es la memoria flash del tipo no volátil. Existen memorias no volátiles y memorias volátiles. Existen un montón de tipos de memoria. En este caso, la memoria flash la podemos encontrar en un montón de dispositivos. Básicamente en, qué sé yo, por ejemplo, en USBs, en tipo pendrive, en SSDs, las eMMC, por ejemplo, en teléfonos, en tablet, en computadoras. En microcontroladores, hay micros que tienen incluida la flash y micros que necesitan la flash externa, por ejemplo el SP32, que tiene pines dedicados para una memoria flash QSPI. Ahora vamos a ver qué es eso. Y bueno, se llama flash porque en la antigüedad, creo que era un japonés, si no me equivoco, no me acuerdo el apellido ahora, la verdad, pero le dijeron flash por un tema de analogía con una cámara de foto cuando presionaba el flash, que era algo rápido. Y básicamente lo que es rápido en este tipo de memoria es el borrado. O sea, el borrado de las memorias es rápido. Por eso se le dice memoria flash. Nada, cosas que pasan. Bueno, ¿qué pasa con esto? Tenemos dos tecnologías básicas, porque hay varias, que son las memorias flash tipo NOR y las memorias flash tipo NAND, que ya habrán escuchado, NAND flash, que es muy común, o NOR flash. Existen otras también, por ejemplo las SNOR y las SNAND y las AND, que son distintos tipos de memoria. Bueno, básicamente, si lo queremos ver de alguna manera, las NOR básicamente son transistores MOSFET, ya se imaginarán, como casi todo este tipo de cosas, son celdas, flip-flop, donde almacena una memoria que se mantiene en un nivel de flote y cuando se elimina la energía queda en ese estado. Por eso podemos llegar a hacerlo. Donde tenemos todo esto, tenemos una matriz básicamente, ¿no?, de conexión. Esto después sigue, obviamente no son tres transistores. Y bueno, esto lo ponemos así. Y acá tenemos, bueno, nada, parte de la matriz, ¿no? Que también tenemos que controlar, por supuesto, lo que son los gates. Bueno, este es un tipo de memoria del tipo NOR. La memoria NAND, que bueno, viene de la AND, por ejemplo, es similar, pero están concatenados en serie los transistores MOSFET. Y bueno, lo que tenemos acá básicamente es una cosa así y esto así. Entonces tenemos este tipo de arquitectura, que bueno, son varios bloques. Y hay algunas diferencias entre una y otra. Esta es bidimensional, por ejemplo, donde tenemos, si podemos hacer un cuadrito, por ejemplo, de lo que es escritura, lo que es lectura y lo que es el borrado. Por ejemplo, en lo que es la NAND y en lo que es la NOR. Porque son las más básicas, hay un montón de esta memoria. Podemos hablar hasta mañana de memorias, hay para tirar para arriba. Lo que pasa es que normalmente usamos algunas porque también es la manufactura, ¿no? Hay memorias que son más baratas que otras
porque se manufacturan más, porque tienen más densidad de memoria, porque son más rápidas, porque se usan en electrónica de consumo masivo. Entonces, todo eso genera que se vendan más y que haya más cantidad y muchas variantes más exóticas de memoria, que por ahí son mejores para un montón de cosas, no hay tantas en el mercado y eso pasa mucho. Entonces, por ejemplo, las NAND flash, vamos a hablar en términos de velocidad, son más rápidas para escribir que las NOR, son más rápidas para borrar que las NOR, pero las NOR son más rápidas de lectura. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Por un montón de factores. Por ejemplo, en un disco SSD de una computadora, ¿qué te interesa? ¿Grabar más rápido? ¿Escribir más rápido? Por supuesto que esto que está acá está relacionado también con qué tan rápido es una respecto a la otra. En algunos casos, por ejemplo, qué sé yo, la NAND flash, aunque acá dice que es más rápida la NOR, pero bueno, por ahí está ahí la velocidad. Por ahí estas son, no sé, 500 megas por segundo y estas son 470. O sea, tampoco en algunos parámetros no están tan lejos. Pero eso hay que tenerlo en cuenta y cambia mucho dependiendo de la topología interna, de cómo está construida la memoria, porque hay un montón de tecnologías nuevas hoy en día que hacen que esto ya, la brecha no sea tan distinta. Pero bueno, nada, es algo que está bueno tenerlo aunque sea como, no sé, como conocimiento general, qué sé yo. Eso está bueno tenerlo en cuenta. Después hay un montón de memoria, pero podemos estar hasta mañana. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Porque esta parte es importante, que es el protocolo SPI, que bueno, si bien no es un video de protocolo SPI, ¿no? Porque SPI deberíamos tener un video de 1 hora hablando de SPI o más, pero vamos a hablar un poco de reseña porque es un poco de cada cosa como para tener un video variado con un montón de temas. Por ejemplo, bueno, SPI Serial Peripheral Interface, es lo que significa la palabra SPI, y tenemos, bueno, básicamente una topología maestro-esclavo, ¿no? Es la topología de SPI, donde tenemos un maestro y un esclavo, un maestro y varios esclavos. Después vemos distintas configuraciones de los esclavos. Pero básicamente se maneja de esa manera, donde el maestro puede ser el SP32, por ejemplo, y el esclavo puede ser la memoria o un dispositivo, un ADC, un DAC o lo que ustedes quieran poner. Después tenemos también que es un dispositivo full duplex, similar a lo que es una UART, porque tenemos un MOSI y un MISO. Después nos dice que es síncrono también. ¿Por qué? Porque tiene señal de reloj. Recordemos los pines que tiene el SPI. Tenemos lo que es MOSI, lo que es MISO, lo que es SSK y lo que es SS. Que a veces se lo denomina así también. SI, SO, en algunos integrados lo van a ver así. CLK y CS. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es Master Output, Slave Input. Esto es Master Input, Slave Output. Esto es Clock, lo mismo que acá. Y esto es Slave Select o Chip Select. ¿Por qué Slave? Y porque yo selecciono el esclavo que tengo colgado abajo, básicamente. Pero bueno, también se dice Chip Select. Estos son los 4 pines clásicos del SPI clásico. ¿Qué pasa? Existen otros SPI. Por ejemplo, este es el SPI estándar. Después existe uno que le ponemos la D adelante. Después existe que le ponemos la Q adelante. El que le ponemos la O adelante. Y el que le ponemos la X adelante. Bueno, estos son un montón de tipos de SPI y están relacionados, por ejemplo, con el pinout. En este caso, estos son los 4 del estándar, ¿no? El estándar el estándar SPI, STD, el estándar SPI, donde vamos a tener estos 4 pines, por ejemplo, MOSI, MISO, CLK o SSK, SS o CS, y van a estar conectados a un microcontrolador. Por ejemplo, una memoria flash. Una flash 25Q64, que son 8 megabytes de memoria, ¿no? Pues 64 megabits dividido 8 megabytes. Bueno, es esto. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, por ejemplo, yo, si lo trabajo en Dual SPI, le voy a agregar un cable más. Si trabajo en Quad SPI, le voy a agregar 2. Por ejemplo, en este caso, vamos a tener uno de alimentación, uno de GND. Y ahí está, recordemos niveles de tensión, 3,3 volt. Esto tiene que ser 3,3 volt, por eso yo estoy usando
un SP32, porque es 3,3 volt los GPIOs. Si yo usara un Arduino, tendría que ser un Arduino de 3,3 volt. Por ejemplo, un Pro Mini de 8 MHz 3,3. No puedo usar 5 porque la quemo. Y si no, tengo que poner acá un Level Shifter, que es un arreglo que puede ser un integrado o con transistores para modificar los niveles de tensión. Hay algunos circuitos donde ponen resistencias, pero la verdad que yo aconsejo usar Level Shifter porque la bidireccionalidad es mejor en ese caso. Pero bueno, usa dos pines, que si nosotros no los usamos y las usamos estándar, estos pines van a positivo. Pero si los usamos, se conectan al micro. Y es QSPI. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros teníamos una señal que era, por ejemplo, el chip select, tenemos, esto me quedó muy, ahí está, por ejemplo, el clock, ¿no? Después tenemos el MOSI, yo mando algunos datos. Después tenemos el MISO, me responde algunos datos. Y después tenemos, por ejemplo, dos líneas más donde yo voy a mandar más datos en paralelo. ¿Por qué? Porque puedo, porque tengo, como es una memoria QSPI que soporta dos líneas más, yo mando dos más. ¿Y qué tiene de bueno esto? Bueno, si yo mando esto, yo tengo estándares SPI de velocidades. Por ejemplo, el SPI normal son 10 megas por segundo. Ahora, un dual SPI, estamos hablando alrededor de 100 megas. Un QSPI, estamos entre los 100 megas, es un quad SPI entre los 100 megas y un giga. Después el OSPI es de octal, en lugar de tener quad es octal, o sea que tenemos dos líneas más. Bueno, en algunos casos hay más todavía, pero bueno, depende del nivel de exótico de la memoria o de la interfaz. Hay algunos que tienen más todavía, yo he visto, que bueno, está en el orden del giga. Estamos hablando de velocidades muy altas. Y después el XSPI, que es el Extended SPI, que básicamente involucra un montón de estas tecnologías. Es como si fuese un comodín, como si fuese un SPI que soporta todas estas tecnologías, que es retrocompatible. Y bueno, normalmente son los más caros porque una memoria retrocompatible, en este caso, esta QSPI funciona QSPI y SPI, pero no funciona como DSPI o OSPI, octal o dual. Funciona solo con quad SPI estándar. No es extended. Si fuese extended, debería soportar todos los demás estándares que tenemos ahí. Entonces, eso es algo a tener en cuenta también. Nada. Por ejemplo, si ustedes van a usar una memoria tipo un disco rígido, un SSD, un MMC, por ejemplo, unas tecnologías también que se usan mucho en las memorias flash, normalmente van a trabajar con octal SPI. ¿Por qué? Porque queremos velocidades rápidas, porque queremos grabar datos y leer datos rápidamente en una computadora. Vamos a instalar un juego ahí arriba y queremos que sea rápido, vamos a editar video que queremos que sea rápido, etc. Igualmente, estas memorias que ya tienen una densidad de memoria grande, estamos hablando de 8 MB para una memoria chiquitita así, de juguete, que van adentro de un SP32, o donde se graban parámetros de un BIOS en una computadora. Ahora bien, memorias más grandes, que por ejemplo son de 1 GB de memoria o más, y bueno, ya es más complejo, entonces ya no se accede como una memoria cuadrado PROM donde accedíamos dirección, sino que accedemos a bloques de memoria porque es más fácil acceder a los bloques. Por supuesto la estructura es mucho más compleja, pero bueno, es algo que también hay que tener en cuenta. Ahora bien, también tenemos, cuando usamos SPI, tenemos la posibilidad de trabajar con más de un dispositivo. Ustedes están diciendo, bueno, pero SPI yo puedo tener más de un dispositivo. Bueno, aparecen dos estilos de dispositivo. Por ejemplo, el multidrop y el chain. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, tenemos un micro, donde tenemos MOSI, MISO, SSK y chip select. Dispositivo 1, dispositivo 2, dispositivo 3. Los chip select tendríamos que tener acá. Ustedes vieron que en Arduino normalmente MISO, MOSI y clock o SSK son pines dedicados porque son a nivel periférico dentro del micro. O sea, es a nivel hardware hay un periférico que es SPI por hardware. Se puede hacer por bit banging, pero bueno, por hardware trae el periférico. Pero cuando tenemos que poner el chip select, normalmente en una variable dentro del programa ponemos chip select y le ponemos el pin que queremos. Bueno, ¿por qué hacemos eso? Porque tenemos que hacer esto, ¿no? Un chip select por cada uno de los dispositivos que tenemos. Esto es master y esto es esclavo, slave. Todos son esclavos. Entonces tenemos que tener un chip select por cada uno de estos. Los demás van juntos. Ahora en un método chain,
que para mí es un poco más eficiente. ¿Qué tenemos? Tenemos de vuelta el master, que tenemos de vuelta MOSI, MISO, SSK y CS, y tenemos del otro lado lo que es poner, por ejemplo, esto de acá, este con este con este, ¿no? Como podemos ver. Después lo que voy a hacer es poner el SSK en todos, acá, y lo que voy a hacer es poner el chip select en todos. Y el último MISO lo puedo llegar a conectar con el de acá. En algunos códigos se puede hacer, en otros no se hace. ¿Qué tiene esto de bueno? Bueno, que el master no necesita tener varios chip select como en este caso, y que al concatenar es un poco más fácil. Cambia un poco la trama, ¿no?, en el protocolo de comunicaciones, porque por ejemplo, yo para hacer esto, yo agarro, habilito el chip select del que va. Por ejemplo, yo tengo acá MOSI, MISO, CS, CSK, CS1, CS2 y CS3. Yo voy a mandar estos datos, espero respuesta, tengo los clocks, ¿no? Esto está diagramado, no es real, no es temporal el diagrama. Y después tendré, si yo agarro y bajo esto le va al primero. Si yo agarro y bajo y este de acá lo mantengo arriba, ahí, le va al segundo y no a estos dos. Entonces yo voy eligiendo según qué habilito. Ahora, en este caso, yo no puedo hacer eso, en el caso Chain. En el caso Chain, yo lo que tengo que hacer es mandar los datos de los tres y hacer que vaya de uno al otro, pasa por todos hasta que llega al último. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta propagación de tiempos y demás, porque bueno, por supuesto que esto termina siendo como lo que hablábamos antes de usar un quad SPI que es más paralelo que un SPI estándar que es más serie. ¿Por qué? Porque acá yo al elegir es mucho más rápido el direccionamiento al slave. Yo acá digo, bueno, quiero bueno, a este le mando todos los datos que van acá y chau. Ahora quiero bueno, selecciono y los demás no y mando acá. Ahora si quiero de acá, tengo que mandar los datos para que pasen por acá, hacer así. Bueno, tengo que una trama más larga para hacer lo mismo que pasa acá. Entonces, nada, es un tema que ustedes tienen que analizar si les interesa o no, por ejemplo, hacerlo de determinada manera porque cambia el código. Por supuesto, hay que configurar un millón de cosas, ¿no? La paridad del clock, si el clock arranca en subida, en bajada, si arranca en MSB o en LSB, hay millones de cosas para configurar un SPI, pero bueno, nada, no quise hacer un video de SPI porque era bastante largo. Y la verdad que si hubiese hecho un video de SPI no hubiese elegido una memoria flash, que son un embole para programar porque tienen un montón de cosas. Hubiese elegido, no sé, alguna memoria en vez de 24C, una 25C93, por ejemplo, que es una memoria EEPROM común, mucho más básica, pero con interfaz SPI, o algún sensor, que es una DC, alguna cosa más básica. Porque realmente es más compleja la memoria SPI, porque como tiene tanta capacidad de memoria, tanta densidad, se maneja por bloques, por paginación, es mucho más compleja. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es el multi-bridge, que bueno, vamos a ir después de acá vamos al laboratorio, y después del laboratorio vamos a ir a lo que es la computadora, vamos a ver el esquemático, vamos a ver código fuente y cosas así. Por ejemplo, lo que es bueno, ustedes ya saben lo que es un bridge USB, ¿no? Bridge USB básicamente es un dispositivo donde ustedes ingresan con USB, ¿no?, lo que es de más y de menos del USB, y del otro lado salen con algo, por ejemplo, una UART, TX y RX. Esto es muy común, en Arduino lo usan, en los módulos de comunicaciones de los de LoRa, en los Arduinos, en los SP, todo tiene. Por ejemplo, acá tenemos el USB y el USB pasa por este CH340 y lo convierte a UART para que lo pueda ingresar al Arduino que tenemos acá, al Atmega 328, y con eso, mediante el bootloader, cargar el programa. Eso es lo que hace el bridge USB serie. Ahora, yo podría querer un USB a otra cosa. Por ejemplo, podría querer un USB a un I2C. Tengo SDA y SCL. O podría querer un USB a un SPI, donde tengo, bueno, otra vez, MISO, MOSI, SSK y Chip Select.
O podría querer una WART, la dejo ahí, donde tengo TX y RX. O podría querer un IEEE 1284, donde tengo un puerto paralelo. Podría querer todo esto, por ejemplo, y más. Podría querer un 485, un 232, un 422, etc. Bueno, hay unos bridge que son multi-bridge, básicamente. Como por ejemplo, recién hablaba el que tenía acá, que era el CH340, que pasa de USB a serie, a WART. Bueno, podría tener uno que, bueno, el FTDI, el FT232 de toda la vida. Pero bueno, este que está acá es el CH341. El CH341, por supuesto que si hace todo esto tiene más pines, es el que tengo acá, este que está acá grandote. Y este CH341 hace esto, pasa de USB a múltiples interfaces. ¿Y por qué me sirve esto? Bueno, porque en este caso, este dispositivo es para grabar, leer y borrar memorias. ¿Por qué? Bueno, porque se aprovecha de esto, se aprovecha de que tiene I2C para lo que es memorias cuadrado PROM del tipo 24C, etc. Y tiene SPI, por ejemplo, para también memorias C cuadrado PROM tipo 25 o memoria flash, como es el caso de la 25Q64 que tengo yo. Entonces lo que hacen los tipos con esto es enchufan esto al USB, usan un programa que termina siendo un interpretador entre USB y algún protocolo, una terminal, y le mandan los datos, leen cada una de las memorias, cada uno de las direcciones, y la graban, la borran o la leen. Eso es lo que hace, o sea, es un multi-bridge. Yo hice esto en el Altium para que ustedes vean el esquemático, cómo funciona y todo, y después vamos a ver en la computadora cuando lo enchufemos, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Y qué es lo que le grabamos en el código fuente? Al SP32. El SP32 graba esta memoria flash y acá vamos a leerla para ver qué es lo que efectivamente grabamos. Así que vamos a ir al laboratorio a hacer andar esto con el SP32, con el osciloscopio. Y después de eso vamos a ir a la computadora como final. Vamos a ver el código fuente del SP32, el esquemático. Vamos a ver el esquemático de esto. Vamos a conectar a la computadora y ver qué pasa. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue el video. Bueno, acá estamos en el laboratorio. Lo que tengo acá sobre la mesa es un SP32 que tiene conectado una memoria 25Q64. Es una memoria de 8 MB de capacidad. Es una memoria bastante grande. Es de las que usan muchos SOC SP32. Por ejemplo, cuando ustedes compran esto, que tiene el WROM acá, normalmente, voy a agarrar otro porque se lo tengo medio lejos. Cuando compran que tienen este módulo que es el WROM, adentro tiene el SOC SP32, el circuito integrado QFN básicamente, y tiene una memoria flash donde se aloja el programa, etc. Esa memoria flash suele ser una memoria QSPI que va directo a los pines del SOC SP32 que ya está pensado para eso. Bueno, en este caso esa memoria no es la que estoy tocando, sino que le agregué una externa, que es la que tengo acá, que básicamente son estas memorias QSPI que tenemos acá. Son muy conocidas, son las 25Q64, que bueno, se usan también en informática para grabar los BIOS. Normalmente parte del BIOS viene acá, entre comillas, pero bueno, parte de la configuración viene acá. Así que bueno, ¿qué vamos a ver con esto? Bueno, vamos a hacer varias instancias de video, lo cual ya vimos la parte teórica. Ahora vamos a ver acá un poco de práctica y después vamos a ir a la computadora. Vamos a ver en la computadora lo que es este dispositivo, que en realidad esto es un multi-bridge USB a múltiple protocolo serie. En este caso es el CH341. Que bueno, en este caso lo hicieron así porque lo usan para grabar memorias EEPROM y memorias flash, las 24C, las 25C o las 25Q, etc. Nada, esto básicamente, bueno, acá le pusieron BIOS, es una memoria flash, pero bueno. En este caso, por lo que yo estoy analizando este circuito, no graba en QSPI, graba en SPI estándar, pero la verdad es que es lo mismo, o sea, como vimos en la teoría, el QSPI, el DSPI, el OSPI, etcétera, varían la cantidad de hilos en paralelo que pueden usar para acceder a la memoria, leerla y demás, y eso lo que hace es, por supuesto, que tenga velocidades mucho más altas porque tiene, en lugar de tener 2 hilos o 3, por ejemplo, como un SPI normal, MOSI, MISO, el clock y la selección de chip, tiene varios hilos más donde manda datos en paralelo. Entonces eso aumenta la velocidad, lógicamente. Una interfaz paralela es más rápida que una interfaz serie. Así que bueno, depende de las magnitudes, ¿no? Pero si las dos son de la misma magnitud, si ponemos más hilos en paralelo de lo mismo, vamos a tener más transferencia de datos. Entonces,
Vamos a ver un poco el circuito de esto, lo vamos a conectar a la PC y vamos a ver si podemos leer lo que estamos grabando en el SP32 en esta memoria flash. O sea, el SP32 tiene un programa que vamos a ver también en la PC, que lo que hace es grabar esta memoria flash y nosotros después esa memoria flash la vamos a sacar de acá, vamos a ponerla acá y vamos a ver efectivamente lo que grabó, si coincide o no. Así que bueno, vamos a ver todo esto que hablé un montón, pero bueno. ¿Qué tenemos acá? Bueno, lo que tenemos acá principalmente es un montón de cosas. ¿Por qué? Porque yo a este programa que tengo acá en el SP32 lo que hice fue dejar un montón de direcciones libres al principio, porque sí, random, y después escribo. Entonces, básicamente todo lo que tenemos acá son las FFFFF que no tienen nada, pero bueno, están, como podemos ver, en este lugar. Tenemos lo que es el clock, este es el chip select, es decir, baja el chip select, como vimos en la teoría, y al bajar el chip select lo que hace es habilitar la memoria, y luego con los clock que tenemos va escribiendo lo que es MISO y MOSI. Eso es lo que hace. Uno escribe y el otro le responde. En este caso tengo una sola memoria, pero podría tener más de una sola memoria, como también vimos en la teoría, lo que es multidrop y chain, depende cómo tengo configurado esto. Pero bueno, en este caso tengo una sola memoria y nada, estoy usando un protocolo estándar de SPI porque ya usar el QSPI en este caso es un poco más complejo. A ver, se puede hacer, pero hay que meterse en bajo nivel como para tocar directamente los bytes de envío de transferencia de SPI. Entonces, como es un poco más complejo y lo único que nos da es velocidad, en este caso yo no puedo medirlo muy fácilmente, entonces porque estamos hablando de un QSPI, memorias que están por encima de los 100 MHz, 100 megabits por segundo, entonces es mucho más complejo. De hecho, ya si lo vemos acá, vamos a ver, porque esto le agrandé la profundidad de memoria para tener un montón de datos, pero bueno, ya podemos ver acá una determinada velocidad. Que podríamos medirla, por ejemplo, podemos hacer medición de frecuencia horizontal del canal 3, por ejemplo. Dije 3 y apreté 4, ahí está. Bueno, acá tenemos 10 MHz de velocidad, bueno, porque es como está seteado ahora el SPI estándar, que está bien que sean 10 MHz. Pero si yo me paso al Dual SPI o al Quad SPI, por supuesto el Octal SPI es mucho más rápido, pero si yo me paso un QSPI, que esta memoria tiene la capacidad de hacerlo, lo que va a pasar es que esté arriba de los 100 MHz, 200, 500, y bueno, tampoco me estaría dando el SP32 para controlar eso. Ojo, porque el SP32 tiene pines dedicados para esto, que son los dedicados para la QSPI, donde ellos graban el programa que nosotros estamos poniendo. Pero en este caso no es el mismo acceso directo a la memoria, entonces tenemos ese problema. Es que no es un problema, pero bueno, ahí está. De paso aprovecho para comentarles un poco. Como podemos ver acá, voy a sacar la frecuencia ahora que no me interesa. Sí, chao. Y podemos ver cuando baja el chip select que tenemos un tema acá abajo de crosstalk, como podemos ver cómo influye lo que es el clock en el chip select que tenemos acá. Por ejemplo, canal 4 y canal 3, donde tenemos el canal 3, que es este verde que está acá, este hilito verde, y el canal 4, que es el celeste, que es el que está acá al lado. Está uno al lado del otro, y bueno, no tengo mucha manera de modificarlo. Estas líneas, ¿a dónde es que va? Por ejemplo, este es el naranja. No, está teniendo un poco de crosstalk porque, bueno, es el protoboard también y demás. No tenemos el stack up de un PCB donde podemos apantallar con GND, etcétera. Acá, bueno, es lo que hay. Pero estas dos líneas, por ejemplo, que son las que están juntas, que tenemos, por ejemplo, un MOSI junto con lo que es un Select Chip. Pero bueno, que también lo tenemos acá, como podemos ver. Que no es casualidad porque están juntos, viajan por estos dos cables, dos puentes blancos. Nada, no es un video de integridad de señales que ya vimos otra vez, pero como está tan evidente me pareció interesante mostrárselos. Pero bueno, estos son todos F, 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 F. Muchos Fs que bueno, básicamente están siempre iguales. Recién llegamos a la mitad, miren la cantidad de memoria que le tiré a esto. Bastante larga la cosa. Así que bueno, pero lo que pasa que también, como vimos en la teoría, esto graba por bloques y demás. Qué sé yo. Es mucha la trama. Esto debería ser una trama mucho más larga. Tal vez el error lo cometí yo al no poner al principio de todo el código. Lo que pasa es que yo lo hice a propósito porque estuve grabando en sectores random de la memoria para
gastarla en distintos lugares para no gastarla siempre en la misma dirección. Pero bueno, nada, ahora me quedó muy lejos y bueno, con el osciloscopio se me complica un poco porque bueno, necesito una profundidad de memoria importante, ¿no? Tendré que usar analizador lógico para eso, que de hecho estuve probando. Les voy a dejar en el video acá algunas capturas o algo para que ustedes vean. Pero estuve probando con el MCO 5000, que por supuesto tiene una profundidad de memoria mucho más grande que este. Y estuve probando con el decodificador de protocolos, directamente con interfaz lógica y demás. Y es distinto, por supuesto, es otra cosa, es otro osciloscopio. Pero bueno, ahí se puede ver perfectamente que me pasa lo mismo acá, ¿no? Tengo un montón de trama al principio porque son las primeras direcciones que no escribo nada y después escribo. Pero bueno, nada, eso era para comentarle. Después, en realidad, esto no tiene mucha más ciencia. Es un SP32 grabando una flash. ¿Por qué uso un SP32? ¿Podría ser un Arduino? Por supuesto, podría ser un Arduino también. El tema es que usé un SP32 porque el SP32 trabaja con 3,3 volt en los GPIOs. Y la memoria QSPI que tengo acá trabaja también con una lógica de 3,3 volt. Lo cual, si yo lo uso con un Arduino, tiene que ser un Arduino que trabaje con 3,3 volt. Por ejemplo, un Pro Mini. Que el Pro Mini, ojo, hay dos modelos. Hay de 5 volt 16 MHz y de 3,3 volt 8 MHz. Tendría que ser el de 3,3 volt 8 MHz. Como no tengo y no tenía ganas de poner un level shifter, lo que hice fue usar un SP32, que básicamente es lo mismo. Pero bueno, el SP32 sí se banca más velocidad. Yo podría tirarle, acá tenemos 10 MHz, yo podría tirarle 100 MHz tranquilamente y debería bancárselo también, aunque sea estándar SPI. Nada, yo siempre estoy haciendo cosas raras, lo cual el otro día hice no sé si lo mostré en un video o no, ya no me acuerdo, pero había hecho un video donde había hecho una prueba con dos SP32, que eran estos dos, comunicando una UART a 200 MHz por segundo. No, es ridículo, no tiene nada que ver con la velocidad de UART, pero se la recontrabancaban. Lo que pasa es que ya es usando un poco la capa física del SP32 y no tanto el estándar SPI o UART que tiene. En este caso yo estoy usando con el estándar, o sea, no tendría mucho sentido salirme del estándar SPI clásico, que normalmente está en torno a los 10 MB, para pasarme a 100 MB o más arriba. Ya ahí tendría que ser un DSPI o un QSPI. El QSPI se lo banca, pero bueno, en este caso el protoboard está haciendo estragos en 10 MB, así que lo vamos a dejar así. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora, yo estoy hablando un rato, lo que vamos a hacer ahora es ir a lo que es la computadora y vamos a hacer dos cosas en la computadora. Vamos a ver el código fuente de esto, que es súper recontra mega básico. Bueno, el pinout, para si ustedes quieren hacer esto y conectar acá a la computadora, perdón, al SP, lo que es la memoria flash, lo pueden hacer. La pueden grabar con esto, no hace falta que usen un programa tercero, pueden hacer un programa Arduino o de IDF o lo que ustedes quieran, que grabe la memoria SPI y ustedes le puedan pasar un archivo, un JSON, lo que ustedes quieran. Incluso hay mucho en Python para esto, para SP32, para controlar las memorias. Y después lo que vamos a ver es el multibridge que tengo acá, ¿cómo se llama? De CH341, que muchos lo compran para lo que es borrar las memorias flash y grabarles o modificarles la configuración de BIOS de algunas computadoras. Pero bueno, yo ya que está, la voy a sacar de acá. De hecho, la voy a apagar ahora mismo. Ahí está, ahí apagamos. La saco de acá y me la llevo de este lado. Esto tenemos unos pines que dicen 25 y 24. Yo voy a poner la 25 y el pin 1 de esto está bien, está perfecto así. Entonces yo esto lo tengo que poner acá, bajar el zócalo SIF y ahí me queda la memoria. Lo único que tengo que hacer ahora es enchufar a la computadora y nada, y ver qué tiene grabado adentro. Pero bueno, básicamente van a ver cuando veamos el mapa de memoria de esto, que lo vamos a ver con un programa. Este mapa de memoria nos va a mostrar todo este choclo de datos que tenemos acá, que son FF porque no están grabados, y nos va a mostrar un poco más adelante, en alguna dirección, nos va a mostrar lo que sí tengo grabado, que es lo que está inyectando el SP32. Así que, bueno, vamos a ir a la computadora a ver todo esto que nos falta. Y bueno, nada, ahí ya vamos a haber terminado. Bueno, acá estamos en la computadora y estamos viendo el programa que es recontra mega básico. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una biblioteca spimemory.h, que es una biblioteca que está en GitHub, o la pueden descargar directamente de lo que es las bibliotecas, el gestor de bibliotecas de Arduino. Bueno, lo que tenemos acá es lo que les comentaba antes, lo que yo estoy escribiendo en la memoria QSPI Flash. No lo estoy escribiendo en el origen 0, sino que estoy escribiendo en la dirección 252. Esto está en decimal. Recordemos que el hexadecimal de esto cambia.
Bueno, acá tenemos una instancia y acá tenemos el setup. Básicamente lo que hace está todo en el setup. El loop no hace absolutamente nada. Y el setup, bueno, pavada de siempre. El puerto serie 115.200. El begin de la flash, porque esto está yendo a buscar a una biblioteca. Acá lo que hace primero es borrar todo lo que es el sector de la flash. Para eso va a buscar la dirección. Esto lo hace porque yo la borro y después la escribo, ¿no? Si no, no tendría sentido. Y acá está el string que yo voy a escribir. Básicamente el GPLT es QSPI W2564.0 lo puse porque estaba cambiando para ver si lo escribía bien, entonces le empecé a poner pavadas. Bueno, y suscríbanse a YouTube ya que están, si tienen ganas. Bueno, y acá lo que hacemos es flash write string, dirección y el string. Nada más que eso. Después, bueno, el output string, le ponemos nada, lo cargamos como nada. Esto es porque yo después la voy a leer la memoria. Entonces acá lo que hago es flash read string. Entonces, otra vez, ¿a dónde voy a leer? A la misma dirección donde escribí. Y lo guardo en output string. Y lo muestro en el puerto serie. Read string from address, ¿no? Otra vez el address y el Esto es todo lo que hace. El programa y toda la documentación que yo estoy dejando, nota de aplicación, todo lo que hablamos en la teoría, todo lo que está relacionado ahora con el CH341, etcétera, está todo en la descripción del video para que lo quiera ver, el programa, el circuito y todo. Así que vamos a ver ahora lo que es este CH341 funcionando. Así que para eso vamos a ir a la carpeta donde tengo todo esto que yo les comento y vamos a abrir un programa. Bueno, acá estamos en la carpeta, como podemos ver acá. Y lo que tenemos es en CH341 Flash, bueno, tengo los archivos de Altium que hice, el código que estuvimos recién, información sobre la QSPI. Y vamos al CH341, tenemos el datasheet, que por supuesto lo podemos ver. Este es el datasheet del CH341, que es un multibridge. ¿Dónde estaba? Acá. Bueno, y esto lo que hace básicamente es mostrarnos lo que yo les dije en el pizarrón. Desde un puerto USB sacamos un montón de tipos de datos, 2 wire, 4 wire. Esto cuando dice 2 and 4 wire serial interface es porque está hablando de I2C, por ejemplo, y SPI, porque usan 2 y 4 wire. De hecho acá lo dice líneas SSL y SDA para dos cables, 2 hilos, 2 wire, y para 4 wire CSK clock, MISO, SDI, DIN o MOSI, bueno, todo esto que está acá es básicamente SPI. Así que bueno, esto es lo que nos muestra, nos dice que es compatible con todo el universo, que bueno, que maneja 3,3 volts, lo cual es importante porque si no prendemos fuego la memoria. Después tenemos bueno, la parte de WART, la parte de puerto de impresora, que es lo que yo decía, IEEE 1284, esto es el típico LPT de impresora. Bueno, acá tenemos un puerto paralelo FP, que esto es clásico también, es antiguo, pero bueno. El puerto sincrónico, que es el FlexWire, donde vamos a tener SSL, SDA y SPI, etcétera, todos los del SPI. Pinout de distintas variantes. ¿Y qué más tenemos? Bueno, el encapsulado, la nomenclatura, acá está el pinout que tiene cada cosa. ¿Qué más tenemos? Cháchara. Hardware description, si lo quieren leer, yo los dejo para que lo lean. Bueno, las direcciones, está todo bien acá, está todo lo que... ¿Qué pasa? Necesitamos todo esto porque esto emula un puerto real de computadora, entonces la computadora lo tiene que tratar como un puerto, por ejemplo, de impresora y tiene que tener las mismas comandos, direcciones que tenía un puerto de impresora, si no, no pasa nada. Por eso sigue el mismo estándar. Y bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, acá tenemos niveles, los parámetros eléctricos con los máximos absolutos, lo que vimos en el video de datasheet del último día. Bueno, acá tenemos un pequeño circuito, cómo funciona, el USB, acá tenemos un B3 que es una salida de tensión, la alimentación, un LED, una memoria 24CC1 por I2C, que es lo que yo les decía antes. Después, bueno, acá nos dice el circuito básico simplificado, lo que sería una configuración para puerto serie, como se puede ver acá, el puerto LPT. Está bueno esto, la verdad. O sea, hace mucho tiempo se grababan PIC con programadores LPT y esto no estaba y ahora está bueno. Igual hay un FTDI, el FT en vez de 232 creo que es el 245, si no me equivoco, que también era paralelo. Pero era caro, siempre fueron caros los FTDI y antes eran más caros que ahora.
Bueno, acá seguimos con lo mismo, pero esta es una interfaz RS232, por ejemplo, porque tiene todos estos pines. Ready to send, data to ready, el ring, bueno, todo lo que venía antes en una interfaz 232. De hecho, acá les muestra con el Max 232 para adaptar los niveles de tensión. Bueno, bastante bien. Un 485 con un más 485. Tiene de todo esto, la verdad tiene de todo. Está muy bien pensado. Bueno, acá tenemos para estar programando un 8051. ¿Qué tenemos acá? Serial Port Connection. Bueno, para conectar varios. Bueno, no nos está mostrando nada del SPI, pero créanme, está ahí. ¿Qué más tenemos? Ahora si yo voy, por ejemplo, al esquemático de Altium, vamos a ir al esquemático, vamos a ir al proyecto. Estos son algunos proyectos que hice rápido para que ustedes vean acá en el video, o sea, no son cosas comerciales, ya lo vamos a ver en el curso, todo lo que es comercial de diseño electrónico, pero bueno, perdón que voy medio lentejuela, pero nada, tengo 8000 cosas, de hecho estoy grabando a las 2 de la mañana esto para que se den una idea. Bueno, más rápido lo cancelé porque es más rápido por acá. Vamos a ir al PDF, total, no andar perdiendo tiempo. Este PDF está el circuito, que es lo que más importa básicamente. Vamos a agrandarlo un poco. Y este es el circuito de la placa que yo les había mostrado antes. Y bueno, esto es todo lo que tiene. Por ejemplo, acá podemos ver, tenemos bueno, el integrado SH341B. Tenemos acá bueno, uno de los conectores, que es el que viene en la placa que se vende, ¿no? La placa esta comercial. Y que tiene nada, tiene alimentación, 5 volt, GND, tiene el UART XRX y el ACT del CH341, que en algunos casos hay que conectarlo, jumpearlo a GND y en otros no, que esto es para los niveles de tensión, etcétera, que tiene que usar la placa. Tenemos que asegurarnos eso, por un tema de que esto va a trabajar como TTL o no, depende cómo lo conectemos. Bueno, no importa. Nuevamente esto hay que jumpearlo. 1 y 2 tienen que ir conectados con un jumper para trabajar de esta manera. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, el B3, que era la salida de fuente, que lo conectamos acá. Tenemos el par diferencial USB que va hacia el puerto micro USB que tengo acá. Bueno, obviamente el B-Bus con un jumper de NR3, que es un jumper para conectarlo o no. Después, ¿qué más tenemos? El oscilador, 12 MHz, cristal, típico de toda la vida. Arriba tenemos una fuente, la fuente del AMC un 111733, que es una fuente de 3,3 volt. Ingresan 5, estos 5 volts son los que salen del USB y salen 3,3 volt del otro lado, filtro, un LED que dice que está encendido, no mucho más. Y de este lado lo que tenemos es la parte que nos interesa, donde tenemos en color naranja todo lo que es SPI, en color fucsia lo que es I2C. Por ejemplo, tenemos Serial Data, Serial Clock, que vienen estos pines de acá. Y después tenemos MOSI, Serial Clock, MISO y Chip Select, que vienen a la parte de arriba, ¿no? Como vemos, 2 pines acá y 2 pines acá. Al mismo tiempo vienen acá. Serial Clock, Chip Select, MOSI, MISO, GND 3,3 y 5 volt para tener una alimentación. Y bueno, y este es el Zócalo SIF que teníamos. En la parte de arriba va la memoria flash, como podemos ver. Tenemos los pines, el MOSI, después tenemos el el Clock, CSK. Después tenemos, ojo con esto, tenemos lo que es estos dos pines que están conectados a positivo, que básicamente es el 7 para la memoria flash y el 8. Acá dice 13 y 14, pero es el 7 y el 8 porque es una memoria de 4 pines, de 8 pines, perdón. El 7 va conectado a positivo, el 8 es la alimentación, pero el 7 lo ponemos a positivo y 1, 2, el 3 lo ponemos a positivo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando la memoria QSPI en modo SPI. Ahora vamos a ver un datasheet. Y después tenemos el 1 y el 2, que es Chip Select y MISO. Esta es la memoria flash. Y para la I2C, para la memoria EEPROM común, tenemos I2C, SSL y SDA, GND, alimentación y todos estos AGND que son la parte de escritura y las tres, lo A0, A1 y A2, que son las direcciones del I2C. Vamos a ver un poco dónde está lo que es el datasheet de la W25Q64, porque quiero ver el pinout para mostrarles a ustedes que vean lo que pasa. Y acá tenemos nuestro querido pinout.
por ejemplo, ¿dónde estaba? Yo voy a venir acá. Ah, lo que pasa es que lo tengo en el mismo lugar. Bueno, qué cagada eso. Pero bueno, a ver, vamos a venir acá. Entonces yo vengo acá y les muestro a ustedes esto. Vamos a ver si puedo hacer una copia de pantalla, como para tenerlo acá en portapapeles. Ah, sí. Bueno, esto es lo que yo quería ver. Si nosotros miramos esto, tenemos el pin 1, que es Chip Select, que vendría a ser este, que va conectado a Chip Select, por supuesto. Después tenemos el DO, que el DO va conectado al MISO, que por supuesto va conectado al MISO. Después tenemos el WP, pero acá dice IO2. Este está conectado a 3,3 volt. Pero este es uno de los pines del quad SPI, que si lo usamos como quad SPI tenemos que conectarlo al micro, no conectarlo a 3,3. Bueno, el GND, por supuesto, que es el que está acá. Después tenemos el DI, que es el MOSI, el clock, que es el SSK. Y después acá otro más, el hold reset, que lo tenemos conectado a 3,3, pero también dice IO3, que es otro del quad SPI. Y después el de BCC, que es el que tenemos acá. Este IO, fíjense en esto, tenemos IO0, lo voy a volver a girar para que lo vean cómo va. Venimos acá, lo giramos de vuelta. Tenemos IO0, IO1, IO2, IO3. Estos 4 pines son del quad SPI. Fíjense que involucra MOS y MISO y 2 pines más. El clock y el chip select están separados, digamos. Y si agarramos una octal SPI, en vez de tener estos 4, vamos a tener 8 pines más lo que es el clock y el chip select. Pero bueno, nada, eso para más velocidad, para más placer. Así que bueno, nada, quería mostrarles eso. Ahora lo que voy a ver es, volvemos otra vez acá a la carpeta ancestral y vamos a ir al CH341. Vamos a agarrar el program que tenemos acá, vamos a darle exe. Tienen que instalar los drivers antes y voy a enchufar el USB acá en la computadora. No me acuerdo si tenía que hacerlo antes, enchufé la perinola ahí. Y vamos a dar read. Y vamos a esperar que está por el 3%, 4%, que va a tardar un ratito, a ver qué pasa. Bueno, ahí ya está terminando. Lo recorté el video porque tarda, porque la memoria esta tiene 8 MB y es un poco lenta. Y ahí quedó. Efectivamente, la dirección que tenemos acá es la que habíamos puesto en el programa. Esto no, creo que no lo puedo agrandar. No puedo. Pero bueno, acá dice LGPL, dice test, QSPI, W25Q64, 2.0. Suscríbete a YouTube. Y esto es lo mismo que habíamos escrito acá, este string. Así que lo grabó efectivamente en la dirección esta, en decimal, 252 decimal, que equivale a la que arrancó acá en hexa. Así que bueno, gente, esto es lo que yo quería mostrarles. Este es un programita, por supuesto que para hacer andar esto tienen que instalar el driver, que es este que tengo acá, CH341 par, de paralelo. Y bueno, con ese driver y este programita que está acá en el zip, nada, ya lo ejecutan y bueno, tienen que enchufar el CH341, que es la plaquetita que vimos antes. Así que bueno, gente, espero que haya salido el video, que no sé, hayan aprendido algo nuevo, que hayan pasado el rato aunque sea, si ya sabían todo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.